Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El teléfono vibró contra la mesita de noche como si tuviera vida propia. Una vez, dos, tres. La vibración se convertía en un zumbido constante que atravesaba el silencio de mi departamento en Buenos Aires. 4, 5, 6. Abrí los ojos en la oscuridad, desorientada, con esa sensación de haber sido arrancada de un sueño profundo justo cuando por fin, después de meses, había logrado dormir sin pastillas, sin despertarme a las 4 de la mañana con el pecho oprimido por la ansiedad. 7, 8, 9. Alcancé el teléfono y la luz de la pantalla me quemó los ojos. 2:15 de la madrugada. El nombre que parpadeaba una y otra vez me provocó un vuelco en el estómago. Germán, mi exmarido, el hombre al que había amado durante 12 años, el hombre que me había destrozado el corazón con la misma indiferencia con la que se tira un papel usado a la basura. 10, 11, 12. Me quedé mirando el teléfono vibrar en mi mano. 13, 14, 15. Cada llamada era como un golpe fantasma, un eco de todas las veces que había corrido a contestarle cuando estábamos casados, cuando cualquier llamada suya era una prioridad absoluta en mi vida. 16, 17. Perdí la cuenta en algún momento. 20, tal vez. O 25. Las llamadas seguían llegando con una desesperación que hubiera sido cómica si no fuera tan patética. 30. 30 llamadas perdidas. Lo observé fríamente en la pantalla, ese número redondo y absurdo, y esperé sentir algo. Preocupación, tal vez. Curiosidad. Ese residuo de amor que te hace pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Estará bien? Pero no sentí nada de eso. Solo había un silencio interno, limpio y definitivo, como una habitación recién desocupada. Un vacío que no dolía porque estaba lleno de otra cosa. Paz. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesita. Hace 1 año y medio, esas llamadas me habrían despertado con el corazón en la garganta. Habría contestado al primer timbre, con la voz ronca de sueño pero alerta, lista para cualquier emergencia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Habría saltado de la cama, habría buscado las llaves del auto, habría atravesado Montevideo entera, si él me lo hubiera pedido. Porque así era yo, una mujer que había convertido las necesidades de su marido en su propia razón de ser. Pero ya no era esa mujer. Ya no era la Valeria que dormía abrazada al teléfono cuando Germán tenía esas cenas de negocios que se extendían hasta las 4 de la madrugada. Ya no era la que fingía estar dormida cuando él llegaba oliendo a perfume que no era el mío, con el cuello de la camisa arrugado de una forma que ninguna reunión de trabajo podría explicar. Ya no era la esposa que revisaba compulsivamente los recibos de tarjetas de crédito los sábados por la mañana mientras él dormía, buscando cargos de hoteles, de restaurantes románticos, de joyerías donde yo nunca había recibido ningún regalo. Ya no era la mujer que hacía preguntas sabiendo que las respuestas serían mentiras, que aceptaba esas mentiras porque la verdad era demasiado grande, demasiado definitiva. La verdad significaba reconocer que los últimos 3 años de mi matrimonio habían sido una farsa. Significaba admitir que yo lo sabía, que había elegido mirar para otro lado porque enfrentarlo implicaba derrumbar 12 años de vida compartida, 12 años de fotograf de familia, de planes de futuro, de nosotros. 12 años que se convertían en una mentira retroactiva si yo decía en voz alta lo que veía todas las noches en sus ojos, que ya no me amaba, que probablemente hacía mucho que no me amaba. Todo terminó una tarde de marzo, una tarde común, ordinaria, de esas que no están marcadas en ningún calendario como importantes, pero que terminan dividiéndote la vida en un antes y un después. Yo había salido temprano del laboratorio porque tenía jaqueca, una de esas migrañas que me dejaban medio ciega. Llegué a casa y encontré el celular de Germán sobre la mesa del comedor. Lo había olvidado. Él nunca olvidaba su teléfono. Era como una extensión de su mano, su conexión vital con el mundo de los negocios, con sus clientes importantes, con su vida que siempre era más urgente que cualquier cosa que yo pudiera necesitar. El teléfono vibró. Un mensaje. Y la pantalla se iluminó mostrando una vista previa que él evidentemente había olvidado desactivar. Anoche fue increíble.
Ya quiero que esto sea para siempre. Te amo. El mensaje era de Tamara Saldías, su gerente de ventas, la chica que él había contratado 6 meses atrás, la que venía a cenar a nuestra casa los viernes, la que yo había recibido con mi mejor hospitalidad, preparándole mi lasaña especial, preguntándole por su familia, felicitándola por ese compromiso que tenía con su trabajo. 24 años. Prácticamente una niña. Egresada con honores de la universidad privada más cara de Montevideo, hija de Osvaldo Saldías, el empresario naviero que salía en los periódicos económicos. Bonita de una forma obvia, larga, rubia, con esa seguridad que da el haber nacido en una familia donde nunca falta el dinero. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. No lloré. Ese fue el detalle más extraño. No lloré. Simplemente me quedé ahí, mirando ese mensaje, y sentí como algo dentro de mí se rompía con un sonido silencioso, como cuando se quiebra una copa de cristal fino. No es un estruendo. Es apenas un clic diminuto. Pero después de ese clic, ya no hay forma de pegar los pedazos para que queden como antes. Cuando Germán llegó esa noche, 2 horas más tarde, yo estaba todavía en el sofá. Había leído todo, todos los mensajes, meses de mensajes, conversaciones que detallaban encuentros en hoteles, planes para el futuro, promesas que él le hacía a ella mientras a mí me decía que estaba demasiado cansado para tener sexo, demasiado estresado por el trabajo para planear unas vacaciones, demasiado ocupado para ir conmigo a visitar a mi madre, que acababa de operarse de la cadera. Valeria, dijo al verme, y algo en mi cara debe haberle advertido que esta vez era diferente. Esta vez no iba a poder mentir. Dejaste tu teléfono, le dije, y se lo extendí. Lo vi palidecer. Por un segundo pensé que iba a negarlo, que iba a fabricar alguna excusa elaborada, que iba a convertirme en la loca, en la paranoica, en la celosa irracional. Pero no lo hizo. Se encogió de hombros. Ese gesto me mató más que cualquier confesión. Ese encogerse de hombros que decía, sí, ¿y qué? Esa indiferencia brutal. Valeria, seamos adultos, me dijo, aflojándose la corbata como si estuviéramos discutiendo qué película ver. Tú y yo nos convertimos en compañeros de casa, en hermanos. Hace años que no hay pasión entre nosotros. Tamara me hace sentir vivo otra vez. Me hace sentir hombre. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste realmente? ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para mí? Me miró como si yo fuera la culpable de su traición, como si mi trabajo de 10 horas al día en el laboratorio, mis turnos dobles para ayudar a pagar la casa nueva que él quería en el barrio elegante, mis cenas hechas en casa porque a él no le gustaba gastar en restaurantes entre semana, mi cansancio legítimo después de todo eso, fueran crímenes imperdonables. Como si yo lo hubiera forzado a meterse en la cama con una chica que tenía mi edad cuando nos casamos. Te quiero, continuó, y la palabra quiero sonó obscena en ese contexto, pero ya no te amo, y creo que tú tampoco me amas, solo que eres demasiado cómoda como para admitirlo. Esto puede ser civilizado, Valeria. Podemos separarnos como adultos. Yo me hago cargo de mi parte, vos de la tuya, y seguimos adelante con nuestras vidas. Algo muy frío y muy claro se instaló en mi pecho en ese momento. Andate, le dije. Mi voz sonó tan calmada que me asustó a mí misma. Ahora, esta noche, llévate lo que necesites. El resto lo empaco yo y te lo mando. Él me miró sorprendido. Creo que esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba que me aferrara a él, que le rogara que no me dejara, que aceptara algún arreglo humillante donde él podría tener su aventura mientras yo seguía siendo la esposa oficial, el ancla respetable que le daba credibilidad social. Esperaba que yo hiciera lo que tantas mujeres de nuestro círculo habían hecho: mirar para otro lado, apretar los dientes, preservar las apariencias. Valeria, no seas dramática. Dramática, repetí, y fue como si esa palabra encendiera algo dentro de mí. ¿Dramática? Germán, llevas meses, tal vez años, cogiéndote a tu empleada. Vino a nuestra casa, se sentó en mi mesa, comió mi comida, me sonrió a la cara mientras planeaban su futuro juntos. Y yo soy la dramática por pedirte que te vayas. Ándate, ahora. Me levanté del sofá y empecé a sacar su ropa del armario. Camisas, pantalones,
los trajes carísimos que había insistido en comprar porque la imagen lo es todo en los negocios. Lo metía todo en maletas con movimientos mecánicos mientras él seguía ahí parado, hablando, intentando razonar conmigo, explicándome que yo estaba sobrereaccionando, que no tenía por qué ser tan radical, que podíamos manejarlo como gente civilizada. Ya está, le dije cuando terminé con la tercera maleta. Mañana paso por el resto. Ahora andate, Germán. Andate con Tamara. Andate a sentirte vivo. Andate a ser hombre. Andate a donde quieras. Pero andate de mi casa, de mi vida. Lo vi dudar. Por un momento pensé que iba a insistir, que iba a tratar de abrazarme, que iba a llorar él, hacerse la víctima. Pero solo tomó las maletas, me miró con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido alivio, y se fue. Cerré la puerta detrás de él y me quedé de pie en el hall de entrada. La casa estaba en silencio, un silencio denso, lleno de la ausencia de 12 años. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. El divorcio fue rápido porque Germán lo necesitaba rápido. Tenía prisa. Quería casarse con Tamara antes de fin de año, antes de que ella empezara a mostrar, según descubrí después. Estaba embarazada. De 3 meses. Todo encajaba. La urgencia, las concesiones económicas que él estaba dispuesto a hacer con tal de que yo firmara pronto, la forma en que su abogado me llamaba cada 2 días preguntando si había revisado los papeles. Yo firmé sin pelear demasiado. Nuestra casa quedó en venta y acordamos dividir la ganancia. Las cuentas bancarias se partieron por la mitad. Los muebles, los libros, hasta los platos de la vajilla que habíamos recibido de regalo de bodas se dividieron con una meticulosidad casi obscena. Y de repente, a mis 38 años, me encontré viviendo en el departamento de mi madre, mientras ella estaba de viaje extendido en Barcelona con mi hermano. El departamento de mi madre. Mismo donde había vivido de adolescente, donde había estudiado para la universidad, donde había soñado con mi futuro brillante. Ahora estaba de vuelta, durmiendo en mi cama de soltera, rodeada de los libros de farmacología que nunca me había atrevido a tirar, mirando el techo a las 4 de la madrugada y preguntándome en qué momento mi vida había tomado este desvío tan brutal. 38 años. Farmacéutica con maestría en desarrollo de medicamentos. 12 años de matrimonio. Todo convertido en una línea en un documento legal que decía divorciada. Una palabra tan pequeña para contener tanto fracaso. Me miraba en el espejo por las mañanas y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había perdido 6 kilos en 2 meses. Tenía ojeras moradas permanentes. Mi pelo estaba opaco, sin vida. Parecía 10 años más vieja. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi tortura. Cada día en el laboratorio era una batalla para mantener la concentración, para no desmoronarme cada vez que alguien me preguntaba «¿Cómo estás?», con esa voz especial que la gente usa cuando saben que estás rota, pero no saben qué decir. Montevideo es una ciudad pequeña. Todo el mundo sabía. Todo el mundo había visto a Germán con Tamara en restaurantes, en el supermercado, comprando ropa de bebé en las tiendas del shopping. Todo el mundo tenía una opinión que no había pedido. Es mejor así, Valeria. Mejor ahora que después. Vas a encontrar a alguien mejor. Ya vas a ver. Los hombres son así, mi amor. Pero vos sos joven todavía. Aprovechá, hacete un tratamiento, arréglate, salí. No te dejes estar. Como si mi dolor fuera algo que pudiera curarse con un cambio de look. Como si 38 años fueran joven todavía, en lugar de simplemente 38 años. Como si yo estuviera buscando a alguien mejor, cuando apenas podía levantarme de la cama por las mañanas. La madre de Germán me llamaba llorando una vez por semana. Valeria, vos sos la única nuera que quise de verdad. Esa chica no te llega ni a los talones. Y el bebé, ay, Valeria, un bebé fruto de una traición. ¿Cómo va a ser feliz ese bebé? Yo la escuchaba y no sabía qué decir. ¿Cómo consolás a la madre de tu exmarido cuando ella está lamentando que su hijo sea un idiota? ¿Cómo le decís que a vos también te duele pero que no podés seguir encadenada a ese dolor solo porque ella necesita que alguien valide su decepción? Fueron 4 meses así. 4 meses de despertar y desear no haber despertado. De ir al supermercado
y tener que cambiar de pasillo porque veía a alguna conocida que no quería que me viera. De borrar fotos de mi celular, fotos de viajes, de cenas, de momentos que en su momento parecían felices y que ahora eran solo evidencia de mi ceguera. De preguntarme obsesivamente, ¿cuándo empezó a no amarme? ¿Fue hace 1 año, 2, 5? ¿Alguna vez me amó realmente? ¿O yo fui solo conveniente, útil, apropiada? Fue Lucía quien finalmente me salvó, mi mejor amiga desde la escuela, la única persona que no me trataba como una inválida emocional. Lucía, que me conocía desde antes de Germán, que recordaba quién era yo cuando tenía 22 años y todo era posible. Lucía apareció un domingo por la mañana con 2 cafés y medialunas. No llamó antes. Simplemente tocó el timbre hasta que abrí la puerta. Me miró de arriba a abajo, la pijama arrugada, el pelo sin lavar, los ojos hinchados de tanto llorar, y dijo: «Vestite, nos vamos a mi casa. Esto se terminó. Lucía, no tengo ganas de... Me importa 3 carajos si tenés ganas o no. Vestite, ya». En su cocina, mientras me obligaba a comer una medialuna que sabía a cartón en mi boca, me dijo: «Valeria, ¿qué te ata aquí? Dame una razón real para que sigas en Montevideo. Mi trabajo... Tu trabajo te tiene medicada con ansiolíticos para poder funcionar. Tu jefe me contó. Sí, nos encontramos en el banco y hablamos. Está preocupado por vos». Me hundí en la silla. No sabía que era tan obvio. Tu familia está en Europa. Tu matrimonio terminó. Cada vez que salís a la calle te cruzás con gente que te mira con lástima o con morbo. Germán anda paseándose con su novia embarazada como si nada. Su mamá te usa de terapeuta gratuita. ¿Qué te ata acá, Valeria? ¿El orgullo? ¿El miedo? Es mi vida, susurré. Esto no es vida. Esto es una agonía en cámara lenta. Lucía sacó su laptop y la abrió delante de mí. El Laboratorio Ferrer de Buenos Aires está buscando un coordinador de investigación clínica. Vi la oferta hace 3 días y lo primero que pensé fue: esto es para Valeria. Así que mandé tu CV, sin decirte, porque sabía que no ibas a hacerlo vos. La miré con la boca abierta. Te llamaron el viernes. Querían tu número, pero les dije que primero tenía que hablar con vos. Valeria, quieren hacerte una entrevista. El puesto es mejor que el que tenés acá. Ajá. Sueldo es 40% más. Y lo más importante, es en otra ciudad, en otro país, donde podés ser Valeria la farmacéutica, no Valeria la divorciada, no Valeria la que Germán dejó por una pendeja. No puedo irme así como así. ¿Por qué no? Su voz se suavizó. Mi amor, te estás muriendo acá. Te estás ahogando. ¿Qué sos sin Germán? ¿Qué querés ser? Porque te puedo decir lo que veo yo. Veo a una mujer brillante, con una carrera increíble, que se pasó 12 años siendo la esposa perfecta de un idiota que no supo valorarla. Y ahora ese idiota se fue, y vos tenés la oportunidad de encontrarte de nuevo. Pero no vas a poder hacerlo acá, donde cada esquina te recuerda lo que perdiste. Lloré. Lloré sobre la mesa de su cocina mientras ella me abrazaba, y en algún momento entre las lágrimas y las palabras de Lucía, algo dentro de mí cambió. Una decisión se cristalizó. «Dame el número», le dije. La entrevista fue 2 días después. Me conecté, desde mi laptop en el dormitorio de mi madre, con el pelo recién lavado y una blusa profesional que escondía las noches en vela y los kilos perdidos. El doctor Méndez era un hombre de unos 55 años, con acento porteño marcado y una forma de hablar que inspiraba confianza inmediata. Me explicó el proyecto. Estaban desarrollando un protocolo nuevo para pruebas de bioequivalencia de medicamentos genéricos. Necesitaban alguien con experiencia en regulaciones sanitarias internacionales y capacidad de liderazgo de equipos multidisciplinarios. El salario era 40% superior a lo que ganaba en Montevideo. Podrían ayudarme con la visa de trabajo y los trámites de radicación. «Señora Valeria», me dijo al final de la entrevista, mirándome directamente a través de la pantalla. «Su perfil es exactamente lo que necesitamos. Su experiencia en ensayos clínicos fase 3 es impresionante. Sus publicaciones sobre farmacocinética son las que buscamos. ¿Cuándo podría incorporarse? ¿En 3 semanas?» Dije, y mi propia voz sonó extraña, como si fuera otra persona hablando. Él sonrió. «Perfecto.
Le mando el contrato hoy. Cuando corté la videollamada, me quedé sentada frente a la computadora apagada, mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura. Esto era real. Me iba. Dejaba Montevideo. Dejaba todo lo conocido, todo lo seguro. Me iba a un país nuevo, a una ciudad donde no conocía a nadie, donde tendría que aprender nuevos códigos, nuevas formas de hablar, nuevas maneras de ser. Tenía 38 años y estaba empezando de cero. Y por primera vez en meses sentí algo que no era dolor. No llegaba a ser esperanza todavía, pero tal vez era su primo lejano, posibilidad. 3 semanas después, un miércoles de junio, aterrizaba en Ezeiza. 2 maletas grandes, una mochila con mi laptop y los documentos importantes, y una sensación de vértigo en el estómago que no sabía si era miedo o excitación. Buenos Aires me recibió con su caos característico, el tráfico imposible de la autopista, los bocinazos constantes, el acento porteño que tenía que esforzarme por descifrar. El taxi me dejó frente al edificio en Palermo donde había alquilado un monoambiente por internet. Un tercer piso con balcón que daba a una calle arbolada llena de jacarandás. Era pequeño, apenas 30 metros cuadrados, pero tenía luz natural y era mío, completamente mío. Nadie más había vivido ahí conmigo. Nadie más tenía recuerdos de ese espacio. Esa primera noche dormí en un colchón inflable que me había prestado la inmobiliaria, rodeada de cajas sin abrir, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad. Autos, voces en la calle, música de algún bar cercano. Y lloré. Lloré por todo lo que había dejado atrás, por la mujer que había sido y que ya no existía, por los años que no iba a recuperar. Pero también lloré de alivio. Alivio de estar lejos. Alivio de saber que al día siguiente podría salir a la calle y nadie me miraría con pena. Nadie sabría mi historia. Podía ser quien quisiera ser. Los primeros meses fueron duros de una forma diferente a como había sido duro Montevideo. Era el vértigo de la novedad constante, de tener que aprender todo de nuevo. Cómo moverse en la ciudad, qué colectivo tomar, dónde quedaban las cosas. Descifrar el acento porteño que al principio me costaba entender, especialmente cuando hablaban rápido. Acostumbrarme al ritmo diferente. La gente de Buenos Aires cenaba a las 10 de la noche, algo impensable en Montevideo. Las reuniones de trabajo empezaban tarde y terminaban tarde. Todo era más grande, más rápido, más intenso. El trabajo me absorbía 10, a veces 12 horas diarias. Coordinar un equipo de 8 investigadores, cada uno con su ego y sus ideas. Implementar los nuevos protocolos que había que ajustar según las regulaciones argentinas. Negociar con proveedores de equipamiento médico que siempre tenían algún problema con las entregas. Preparar informes meticulosos para la ANMAT, la agencia reguladora argentina, donde un error podía retrasar meses un proyecto. Llegaba a casa tan exhausta que apenas tenía energía para calentar algo en el microondas antes de desplomarme en el sillón que finalmente había comprado. Pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de construir algo propio, no de sostener los sueños de alguien más. Era la fatiga de usar mi mente al máximo, de resolver problemas complejos, de tomar decisiones que importaban. Era el agotamiento de ser vista, valorada, respetada por lo que sabía hacer, no por ser la esposa de. De a poco, Buenos Aires dejó de ser esa ciudad extraña y empezó a convertirse en hogar. Descubrí que en la esquina de mi cuadra había una librería de viejo donde el dueño, don Ernesto, un señor de 70 años con lentes de marco grueso, me recomendaba novelas que efectivamente terminaban gustándome. «Para vos tengo esto», me decía, sacando de algún estante polvoriento un libro que parecía elegido específicamente para mi estado de ánimo ese día. Encontré una cafetería en Palermo Soho, a 4 cuadras de mi departamento, donde hacían el mejor cortado que había probado en mi vida. La dueña era Marta, una mujer de mi edad con rulos indomables y una risa contagiosa. Empezó a guardarme el croissant de almendras los sábados por la mañana porque descubrió que era mi debilidad. «Valeria, tu croissant está esperándote», me decía cuando me veía entrar, y ese pequeño gesto me hacía sentir que pertenecía a algún lugar. En el laboratorio me hice amiga de Sofía, una bioquímica de 32 años que trabajaba en el equipo de control de calidad.
Tenía esa energía inagotable de los porteños, que nunca se quedan quietos. Valeria, no podés vivir en Buenos Aires sin aprender a bailar tango, me dijo un día en el almuerzo. Mi prima da clases en un estudio en San Telmo. Vamos. Y fui. Y fue terrible al principio. Pisaba a todo el mundo. No entendía los pasos. Me sentía ridícula. Pero Sofía se reía y me obligaba a volver cada semana hasta que empecé, muy de a poco, a entender el ritmo. Hablaba con Lucía todas las semanas por videollamada. Ella era mi conexión con Montevideo, mi recordatorio de que había existido antes de esta nueva versión de mí misma. Me contaba las novedades. Quién se había divorciado, quién había tenido un bebé. Y sí, también me mantenía informada sobre Germán. Se comprometieron, me dijo una tarde de agosto. La boda es en diciembre. La familia de ella está organizando todo. Va a ser en una estancia en Carmelo, frente al río. Ya están mandando las invitaciones. Esperó mi reacción. Yo estaba en mi balcón, tomando mate y mirando cómo la luz de la tarde se filtraba entre las hojas de los jacarandás. ¿Y? Le pregunté. ¿Y? ¿Nada más que eso? Lucía, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Ayer el doctor Méndez me felicitó delante de todo el equipo porque nuestro protocolo fue aprobado sin observaciones. Este fin de semana voy a ir con Sofía a un festival de jazz en San Telmo. Germán puede casarse con quien quiera. Ya no es mi problema. No sé si creerte, me dijo, pero sonaba aliviada. Suenas demasiado bien. Y lo extraño era que era cierto. Estaba bien. No fingiendo estar bien, no tratando de estar bien. Simplemente estaba bien. Por primera vez en años, me gustaba la mujer que veía en el espejo. Había recuperado los 5 kilos que había perdido durante el divorcio. Me había cortado el pelo en un bob moderno que nunca me hubiera atrevido a usar antes. Había empezado a comprarme ropa que me gustaba a mí, no ropa que a Germán le pareciera apropiada o elegante. Vestidos de colores, botas con plataforma, aros grandes, pequeñas rebeldías que me hacían sentir viva. El laboratorio me ascendió a los 7 meses. Subdirectora de investigación clínica, con aumento de salario y un bono por desempeño. El doctor Méndez me llevó a almorzar para celebrar. Valeria, en todos mis años dirigiendo este departamento, no he visto a nadie con su capacidad de organización y su ojo para el detalle. Este lugar es mejor desde que usted llegó. Esa noche llamé a mi madre, que seguía en Barcelona con mi hermano. Mamá, me ascendieron, le dije, y por primera vez desde el divorcio, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de algo que había olvidado que existía, la satisfacción de saber que lo había logrado sola. Sabía que lo harías, mi amor, me dijo ella. Siempre supiste salir adelante. Eso lo heredaste de tu abuela. Mi abuela. Había muerto hacía 4 años, cuando todavía estaba casada con Germán. La recordaba vívidamente. Una mujer pequeña pero formidable, de 1,55 m de altura, pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Había levantado un negocio de importación de textiles en los años 60, cuando las mujeres empresarias eran prácticamente inexistentes en Uruguay. Viuda joven a los 32, con 3 hijos pequeños, se negó a casarse de nuevo. Ya probé el matrimonio y prefiero mi libertad, decía con esa franqueza que escandalizaba a las señoras de su generación. Prefiero manejar mi plata yo misma, gracias. Todos los nietos recibimos nuestra parte de su herencia cuando murió. Pero a mí, por ser su tocaya y su favorita aunque nunca lo dijera abiertamente, me dejó algo especial que nadie más sabía. Una cuenta de inversiones en el extranjero que ella había abierto décadas atrás. El notario me entregó los papeles en un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra elegante de mi abuela. Esto es solo para vos, Valeria, para cuando lo necesites. Y si un día no lo necesitas, mejor aún. Significa que te va bien sola. Pero siempre es bueno tener un respaldo, especialmente para una mujer. Los hombres vienen y van. El dinero bien invertido, ese se queda, decía la carta que venía con los documentos. Yo descubrí esa cuenta 2 meses después del divorcio, cuando finalmente junté el coraje para revisar la caja de seguridad que ella me había dejado. Había estado posponiendo ese momento, porque abrir esa caja
Significaba aceptar que ella ya no estaba, que no podría llamarla para pedirle consejo, que estaba sola navegando el desastre de mi vida. El monto me dejó sin aliento. Mi abuela Valeria había sido mucho más exitosa de lo que nadie en la familia imaginaba. La cuenta en un banco suizo, con acciones de empresas europeas y estadounidenses, bonos del tesoro, inversiones en bienes raíces en Londres y París, que habían sido administradas con una inteligencia financiera sorprendente durante décadas, con años de intereses acumulados y reinversiones estratégicas que alguien muy inteligente había orquestado, contenía una suma que, convertida a dólares, significaba que yo nunca más tendría que preocuparme por el dinero si lo administraba con prudencia. No era una fortuna obscena del tipo que sale en las revistas sobre millonarios. No era suficiente para comprarme un yate o una mansión, pero sí era suficiente para comprarme un departamento en Buenos Aires cuando decidiera hacerlo, para invertir y vivir de los intereses, para viajar a donde quisiera, para enviar a mis futuros hijos a la universidad sin endeudarme, para vivir con dignidad, con holgura, sin depender de nadie jamás. Durante mi matrimonio con Germán, nunca mencioné esa cuenta, ni siquiera cuando la descubrí, meses después de que ya estuviera separada. No la consideré como nuestro dinero, porque algo en mí, algo instintivo, sabía que esa cuenta era mi salvavidas. Era la herencia de una mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad del matrimonio. Era el legado de alguien que quería que yo tuviera opciones, siempre. Estaba ahí, dormida en ese banco europeo con sus rendimientos anuales, mientras yo trabajaba turnos dobles en el laboratorio de Montevideo para ayudar a pagar la casa nueva que Germán quería comprar en Carrasco, el barrio más elegante, con jardín y parrillero para impresionar a sus socios, para el BMW que él necesitaba porque había que causar buena impresión con los clientes importantes, para las cenas con sus socios en restaurantes caros donde yo tenía que lucir impecable, sonreír, ser encantadora, ser la esposa perfecta que realzaba su imagen de hombre exitoso. Después del divorcio, cuando mi abogado me preguntó si tenía otros bienes que declarar además de mi cuenta de ahorros y mi parte del seguro de vida, algo me detuvo. Una voz en mi cabeza que sonaba sorprendentemente como la de mi abuela. Ese dinero es tuyo. Tú te lo ganaste siendo mi nieta, siendo la única que me escuchaba de verdad cuando todos los demás pensaban que yo era una vieja amargada. No tiene nada que ver con él, y menos con ese idiota que te temía. Cambió por una pendeja. No lo mencioné. Y Germán, que estaba tan ansioso por casarse con Tamara antes de que ella empezara a mostrar el embarazo, que necesitaba que el divorcio estuviera finalizado para poder organizar su boda perfecta en diciembre, nunca investigó más allá de lo evidente. Nunca pensó que la esposa tonta, la esposa cómoda, la esposa que él había descartado con tanta facilidad, pudiera tener algo propio, algo valioso, algo que él no controlara ni supiera que existía. ¡Qué ironía tan perfecta! Ahora, acostada en mi cama en Buenos Aires, mirando las 30 llamadas perdidas de Germán en la pantalla de mi teléfono, pensaba en mi abuela y en todo lo que había construido sola. Pensaba en mí misma, en esta nueva vida que había creado en solo un año. Pensaba en lo lejos que había llegado desde esa tarde de marzo cuando encontré el mensaje de Tamara. Apagué el teléfono completamente. Mañana sería otro día de trabajo. Tenía una reunión importante con el equipo de Brasil. Tenía una vida que vivir. Una vida que era enteramente mía. Las llamadas de Germán podían esperar. O mejor aún, podían quedarse sin respuesta para siempre. Fue Lucía quien me llamó para contarme sobre la boda. Era un sábado por la mañana de diciembre. Yo estaba en la terraza del edificio leyendo un informe técnico sobre un nuevo protocolo de bioequivalencia mientras tomaba mate y disfrutaba del sol porteño. Mi teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla. «Contame todo», le dije, antes de que pudiera hablar, porque la conocía. Sabía que había llamado por algo específico. «La boda es hoy», dijo Lucía. «En este momento están llegando a la estancia. Es en Carmelo. ¿Te acordás que te conté? La familia de Tamara tiene una propiedad enorme frente al Río de la Plata. Contrataron a los Saldías para todo. Catering de la Bourgogne, flores importadas de Holanda, una carpa blanca gigante en el jardín. Hay como 200 invitados. La semaine.
Mitad de la sociedad montevideana está ahí. Qué bien por ellos, dije. Y no fue sarcasmo. Genuinamente me daba igual. Espero que el tiempo les acompañe. Valeria, ¿en serio no sentís nada? Pensé en eso honestamente. Miré el edificio de enfrente, las copas de los árboles meciéndose con la brisa cálida, el cielo azul perfecto de Buenos Aires. Pensé en la Valeria de hace 1 año y medio, esa mujer rota que dormía en el cuarto de su adolescencia y se despertaba llorando todas las noches. Esa mujer que sentía que el mundo se había terminado porque su marido la había cambiado por otra. Siento alivio, le dije finalmente. Alivio de no estar ahí, de no tener que sonreír y fingir que estoy bien mientras toda la ciudad me mira con lástima, de no tener que ver a Tamara con el vestido de novia, que probablemente costó lo que yo ganaba en 6 meses, de no tener que aguantar a la tía de Germán preguntándome si ya estoy saliendo con alguien, como si eso fuera lo único que importa. Lucía se rió. La tía Marta ya me preguntó a mí por vos 3 veces. ¿Estás ahí? ¿En la boda? Obvio que estoy. Me invitaron porque fui compañera de la secundaria de la prima de Tamara. Y también porque todos quieren saber cómo estás vos. Soy tu representante oficial. Dios, qué horror. Lucía, andate de ahí. Ni loca. Esto es entretenimiento puro. Ya te voy a contar. Hizo una pausa. Valeria, hay algo más que tenés que saber. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué? Está Rodrigo Méndez. ¿Te acordás de él? Rodrigo Méndez. Claro que me acordaba. Había sido compañero de Germán en la universidad, habían trabajado juntos en el primer empleo, habían sido amigos cercanos durante años, hasta que Rodrigo se mudó a Chile por trabajo y perdieron el contacto. Lo había visto un par de veces en eventos sociales, siempre me había parecido agradable, educado, con esa inteligencia tranquila de la gente que no necesita demostrársela a nadie. ¿Y? Pregunté. Vino desde Santiago para la boda. Germán lo invitó porque, según me contaron, están retomando el contacto para hacer negocios juntos. Rodrigo tiene una consultora de inversiones muy exitosa en Chile. El tema es... Lucía bajó la voz. El tema es que Rodrigo y yo estuvimos hablando hace un rato. Le pregunté por vos, por cómo te veía en esa época, y él me contó algo interesante. ¿Qué cosa? Que siempre pensó que vos eras demasiado buena para Germán, que te veía en las cenas y le daba bronca cómo él te trataba, como si fueras parte del mobiliario, y que ahora está sorprendido de que Germán se haya casado tan rápido, porque según él, Germán le había dicho hace años que el matrimonio era una carga, que estaba con vos por costumbre. Eso no me sorprendió. Ya lo sabía, en el fondo. Pero escucharlo dicho por alguien más, confirmado, era como recibir la validación de que no había estado loca, que mis sospechas eran reales. Bueno, al menos ahora es problema de Tamara, dije. Eso no es todo. Rodrigo también me preguntó específicamente qué estabas haciendo ahora. Le conté que te mudaste a Buenos Aires, que estás trabajando en un laboratorio importante, que te ascendieron. Y él se quedó callado un momento y me dijo, siempre supe que Valeria era especial. Germán es un idiota. Valeria, creo que Rodrigo estaba medio enamorado de vos. Lucía, por favor. El hombre apenas me conoce. Te conozco. Y conozco esa mirada. Pero bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es otra cosa. Hizo una pausa dramática. Rodrigo no sabe lo de tu abuela. Mi corazón dio un vuelco. Nadie sabe lo de mi abuela. Solo vos. Exacto. Pero Rodrigo sí sabe otras cosas. ¿Te acordás que él trabajó en un banco suizo durante 5 años? Pues resulta que ahora su consultora maneja inversiones internacionales y está muy conectado con el mundo financiero europeo. Y hace 2 meses, cuando estaba revisando información de clientes potenciales para una fusión empresarial, se cruzó con tu nombre. ¿Qué? Me senté derecha en la reelección. ¿Cómo? Tu abuela tenía acciones en una empresa textil europea que ahora está siendo comprada por un consorcio más grande. Rodrigo vio tu nombre como una de las accionistas beneficiarias. No sabía que eras vos, la Valeria que él conocía, hasta que vio el apellido completo y el país de origen. Me dijo que le sorprendió mucho, que investigó un poco más por curiosidad profesional y descubrió que tu abuela había sido una inversionista increíblemente astuta, que la cartera de inversiones que dejó está valuada, en este momento, en más de $2 millones.
Me quedé helada. Yo sabía que mi abuela había dejado dinero, pero nunca había calculado el monto exacto en dólares actuales. Nunca había querido saber. El número era demasiado grande, demasiado real. Lucía, ¿le contaste algo? No. Por supuesto que no. Pero Valeria, él ya lo sabe. Ya sabe que vos tenés esa plata. Y está acá, en la boda de tu exmarido. El exmarido que te dejó sin un peso más allá de la mitad de la casa. El exmarido que se casó con la hija de un empresario rico porque necesitaba hacer contactos, mejorar su estatus social. No me digas que vas a... Yo no voy a hacer nada. Pero Rodrigo es un hombre ético y también es alguien que odia las injusticias. Y creo que está bastante indignado con toda esta situación. Me preguntó si vos sabías del dinero de tu abuela. Le dije que sí, que lo habías descubierto después del divorcio. Se puso furioso. Dijo que Germán era un imbécil, que había dejado ir a una mujer valiosa por todos lados, no solo como persona, sino económicamente. Lucía, por favor decime que no va a decir nada en la boda. No puedo prometerte eso, pero te puedo decir que está hablando con varios invitados. Y vos sabés cómo son estas cosas, Valeria. La gente habla. Los rumores corren, especialmente en eventos donde hay alcohol y tanta gente que conoce tu historia. Cerré los ojos. Por un momento, sentí pánico. La idea de que mi secreto, mi protección, mi salvavidas económico se convirtiera en tema de conversación en la boda de Germán me provocaba náuseas. Pero después, muy lentamente, ese pánico se transformó en algo diferente. En una especie de justicia poética que no había buscado, pero que tal vez merecía presenciar, aunque fuera desde la distancia. ¿Seguís ahí?, preguntó Lucía. Sí. Contame qué pasa. Quédate en la línea si podés. O mandame mensajes. Quiero saber. ¿En serio? En serio. Y así fue como pasé esa tarde de sábado. No en mi plan original de ir al mercado de San Telmo con Sofía, sino en mi terraza, con el teléfono en la mano, recibiendo actualizaciones de Lucía sobre la boda de mi exmarido. Los primeros mensajes fueron banales. Llegó la novia. Vestido impresionante. Debe haber costado una fortuna. Germán está nervioso, lo noto. La ceremonia empieza en 10 minutos. Se están casando. Todo muy bonito, muy emotivo. Tamara llora. Germán también. Pero después, durante el cóctel antes de la cena, los mensajes cambiaron de tono. Rodrigo está hablando con el padre de Tamara. Se ven muy serios. El padre de Tamara acaba de llamar a Germán aparte. Se fueron a la biblioteca de la casa. Valeria, esto se está poniendo raro. Hay murmullos. La gente está preguntando qué pasa. La madre de Tamara se ve alterada. Está hablando por teléfono furiosa. Germán volvió de la biblioteca. Está pálido. Tamara le pregunta qué pasa y él le dice que nada, que es un tema de negocios. Entonces mi teléfono sonó. Era Lucía, y contesté inmediatamente. «Tenés que escuchar esto», me dijo en voz baja. «Estoy en el baño, pero acabo de hablar con Carolina, la prima de Tamara que fue mi compañera del colegio. Me contó todo». «¿Qué pasó?» Rodrigo estuvo hablando, con varios invitados durante el cóctel. Mencionó casualmente que te había visto en listados financieros internacionales, que tu abuela te había dejado una herencia considerable, que estabas haciendo muy bien económicamente en Buenos Aires. No lo dijo con maldad, según me cuentan. Lo dijo casi como admiración, como diciendo, miren qué bien le va a Valeria, qué inteligente que fue su abuela. Pero vos sabés cómo es la gente. La información viajó, dije, como pólvora, porque resulta que el tío de Tamara, el hermano de su padre, es abogado especialista en divorcios. Y cuando escuchó lo que Rodrigo decía, inmediatamente le preguntó cuándo habías heredado ese dinero. Rodrigo le dijo que tu abuela murió hace 4 años, cuando todavía estabas casada. Mi estómago se contrajo. Mierda. Exacto. El tío abogado fue directo con el padre de Tamara y le dijo que posiblemente Germán había ocultado bienes durante el divorcio. Que si vos tenías ese dinero desde antes del divorcio y no lo habías declarado, era tu problema legal, pero que también significaba que Germán no había hecho una investigación adecuada de los bienes matrimoniales. Y que eso hablaba de 2 cosas. O era un incompetente en temas legales, o había aceptado un divorcio rápido por razones que no tenían que ver con la justicia. Porque Tamara estaba embarazada y él necesitaba casarse rápido, dije.
Eso también se filtró. Carolina me dijo que el padre de Tamara llamó a Germán a la biblioteca y le preguntó directamente por vos, por el divorcio, por cómo se habían dividido los bienes. Germán aparentemente trató de minimizarlo, de decir que habían sido justos, que vos habías quedado bien. Y ahí el padre de Tamara le dijo: «Entonces, ¿por qué tu exesposa tiene $2 millones en inversiones europeas que nunca mencionaste cuando me pediste que financiara tu expansión empresarial hace 3 meses? Espera, ¿qué? Sí, aparentemente Germán le pidió al padre de Tamara que invirtiera en su empresa. Le dijo que necesitaba capital para expandirse, que era una oportunidad increíble, que él era un buen prospecto, pero que el divorcio lo había dejado un poco ajustado económicamente. El padre de Tamara invirtió $150.000. Cerré los ojos. Todo empezaba a tener sentido. Germán no se había casado con Tamara solo porque la amaba o porque estaba embarazada. Se había casado con ella porque necesitaba el dinero de su familia. Necesitaba los contactos, las inversiones, el respaldo financiero del empresario Osvaldo Saldías. Hay más, continuó Lucía. Carolina me dijo que después de esa conversación, el padre de Tamara empezó a hacer llamadas. Llamó a su abogado, llamó a un contador. Y hace media hora, justo antes del brindis, le dijo algo a su esposa que Carolina alcanzó a escuchar. Este muchacho nos vio la cara de tontos. Invirtió mi plata en no sé qué porquerías, y ahora resulta que su exesposa tiene millones. ¿Pero por qué eso es problema de Germán? Yo heredé ese dinero. No tiene nada que ver con él. Sí y no. Legalmente tal vez no, aunque el tío abogado está diciendo que si vos heredaste durante el matrimonio y no lo declaraste, eso podría ser fraudulento. Pero ese es tu problema, no el de Germán. El problema de Germán es la percepción. Es que él le dijo a la familia Saldías que estaba en una situación económica difícil después del divorcio, que necesitaba apoyo, y resulta que su exesposa, a quien supuestamente dejó bien acomodada con la división justa de bienes, tiene millones. Eso hace que toda su narrativa de pobre hombre divorciado que necesita ayuda se vea como mentira, como manipulación. No es mi problema, dije, pero mi voz sonaba débil. No es tu problema, acordó Lucía. Pero Valeria, hay algo más, algo que acabo de descubrir y que es todavía peor. ¿Qué puede ser peor? Tamara mintió sobre su situación económica. Carolina me dijo que su prima está endeudada hasta el cuello. Tiene deudas de tarjetas de crédito por casi $100.000. Deudas de préstamos personales que pidió para mantener las apariencias. Todo por mantener el estilo de vida que aparentaba tener. Viajes a Europa que publicaba en Instagram. Ropa de diseñador. Cenas en restaurantes caros. Todo financiado con crédito. El padre está furioso porque se acaba de enterar hoy, en la boda. Tamara le había dicho que necesitaba dinero para gastos del bebé y preparar la casa, pero resulta que lo usó para pagar deudas anteriores. Deudas que había ocultado a todos, incluido Germán. ¿Y Germán sabía? Esa es la pregunta del momento. Carolina dice que su tío está interrogando a Tamara ahora mismo en uno de los cuartos de la estancia. Que hay gritos. Que la madre de Tamara está llorando. Que Germán está tratando de calmar a todo el mundo, pero que nadie le cree nada porque ya quedó como mentiroso por el tema de tu herencia. Me quedé en silencio, procesando todo. Esta mañana había sido un día normal. Un sábado tranquilo donde iba a ir al mercado, tal vez comprar unas flores para mi departamento, almorzar con Sofía. Y ahora estaba aquí, sentada en mi terraza en Buenos Aires, escuchando cómo la vida de mi exmarido se desmoronaba en tiempo real, en su propia boda. Lucía, ¿qué está pasando ahora? Espera. Silencio. Ruidos. Voces lejanas. Luego Lucía volvió, hablando muy rápido. La cena se está retrasando. La gente está nerviosa. Los novios desaparecieron con la familia de Tamara. Hay rumores por todos lados. Alguien dijo que escuchó al padre de Tamara amenazar con cancelar la inversión. Otra persona dice que Germán le gritó a Rodrigo por haber arruinado su boda. Rodrigo aparentemente le respondió que él no arruinó nada, que solo mencionó un hecho objetivo sobre vos, y que si eso causa problemas es porque Germán construyó su nueva vida sobre mentiras. Rodrigo es mi héroe, dije, y me sorprendió escuchar un toque de risa en mi voz. Es un amor.
Ahora está tomando whisky en la barra con otros invitados, completamente tranquilo, como si nada. Ah, Valeria, acaban de volver. Germán y Tamara acaban de volver al salón. Ella está llorando con el maquillaje corrido. Él se ve destruido, con la cara roja, sudando. El padre de Tamara anuncia que van a proceder con la cena, pero que tiene algo que decir. ¿Qué? ¿Va a decir algo públicamente? Espera, te pongo en altavoz bajito. Escuché voces amortiguadas, el sonido de cubiertos contra platos, murmullos de una multitud incómoda. Luego una voz masculina, fuerte, con ese acento de clase alta montevideana que se esfuerza por sonar educado, pero no puede esconder la furia. Queridos invitados, primero quiero agradecer que nos acompañen en este día tan especial para nuestra familia. Una pausa cargada de tensión. Sin embargo, han surgido algunos asuntos que debemos aclarar. Mi familia siempre ha valorado la honestidad y la transparencia en los negocios y en las relaciones personales. Y hemos descubierto hoy, en el día de la boda de mi hija, que ha habido algunas inexactitudes en la información que se nos proporcionó. Más murmullos, más intensos ahora. No voy a entrar en detalles porque este no es el momento ni el lugar, pero quiero que sepan que la familia Saldías toma muy en serio cualquier forma de deshonestidad y que estaremos revisando ciertas decisiones empresariales y personales en los próximos días. Muy seriamente. Silencio pesado. Dicho esto, brindemos por los novios, aunque espero sinceramente que este matrimonio esté construido sobre bases más sólidas de lo que parece en este momento. Salud. El brindis sonó como un funeral. Dios mío, susurré. Acaba de humillarlo, dijo Lucía. Públicamente, delante de 200 invitados. Germán está blanco como papel. Tamara está llorando otra vez, se está ahogando en lágrimas. La gente está incómoda, algunos están saliendo del salón. Esto es un desastre absoluto. ¿Y la cena? Se está sirviendo pero nadie está comiendo realmente. Todo el mundo está susurrando. Carolina me acaba de pasar otro dato devastador. El padre de Tamara ya llamó a sus abogados desde la biblioteca. Van a auditar todas las inversiones que hizo en la empresa de Germán. Quiere saber exactamente dónde fue a parar su dinero. Y aparentemente también van a investigar las deudas de Tamara, porque sospecha que Germán sabía de la situación financiera real de ella y se casó de todas formas para acceder al dinero familiar, pensando que nadie se enteraría. ¿Germán sabía de las deudas? Esa es la pregunta. Pero Carolina me mostró mensajes que le mandó Tamara hace 2 meses, antes de que sus padres supieran del compromiso. En uno de los mensajes, Tamara le pedía a Carolina que le prestara dinero porque Germán dice que después de la boda todo se va a solucionar con el dinero de papá, pero necesito tapar algunos huecos antes. Así que sí, Germán sabía, y le dijo que no se preocupara, que una vez casados con el dinero de la familia Saldías, todo se iba a arreglar. Todo esto era demasiado. Era como una telenovela, como algo que no podía ser real. Y sin embargo lo era. Era la consecuencia perfecta, la justicia poética que yo nunca había buscado, pero que llegaba de todas formas, inevitable como la marea. Lucía, gracias por contarme todo esto. Gracias, Valeria. Esto es mejor que cualquier serie de televisión que haya visto en mi vida. Carolina me acaba de hacer señas desde la otra punta del salón. Creo que hay más novedades. Voy a averiguar y te llamo en un rato. Pero Valeria... ¿Sí? Esto recién empieza. Acabo de ver a Germán salir del salón hacia el estacionamiento. Tiene el teléfono en la mano. Valeria, creo que va a llamarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hago? Lo que quieras, mi amor. Pero recordá, vos ya no le debés nada. Nada. Te dejó. Te cambió por ella. Y ahora que todo se le está cayendo a pedazos, no es tu responsabilidad salvarlo. Te llamo después. Colgó. Me quedé sentada en la terraza, mirando mi teléfono. El sol empezaba a ponerse sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era uno de esos atardeceres perfectos que esta ciudad regala a veces, cuando todo parece suspendido en un momento de belleza pura. Y entonces el teléfono comenzó a vibrar. El teléfono vibró en mi mano. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Miré la pantalla. Germán. Por supuesto que era Germán. Dejé que sonara. 4, 5,
6. No iba a contestar. No tenía nada que decirle. 7. 8. 9. La llamada cortó. Respiré profundo. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, el teléfono volvió a vibrar. Germán otra vez. Dejé que fuera al buzón de voz. Y luego volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Me levanté de la reelección. Entré al departamento. El teléfono seguía vibrando en mi mano como si tuviera vida propia. 10 llamadas. 11. 12. Era obsesivo. Era desesperado. Era patético. Pensé en apagar el teléfono, pero algo me detuvo. Quería ver hasta dónde llegaba. Quería ver cuánto duraba esta desesperación. Porque eso era lo que sentía en cada vibración. Desesperación pura. 13. 14. 15. Me serví un vaso de agua en la cocina mientras el teléfono seguía sonando. 20 llamadas. 25. Era surreal. ¿Qué esperaba lograr? Pensaba que si me llamaba suficientes veces yo iba a ceder, a contestar, a salvarlo de alguna forma del desastre que él mismo había creado. 30. 30 llamadas perdidas. El teléfono finalmente dejó de sonar. Me quedé mirando la pantalla iluminada en la penumbra de mi departamento. 30 llamadas en menos de 2 horas. Era las 8 de la noche en Buenos Aires, lo que significaba que eran las 9 en Montevideo. Su boda debería estar en pleno apogeo ahora. Debería estar bailando con su flamante esposa, brindando con champán, posando para fotos que publicaría en redes sociales para mostrar su vida perfecta. En cambio, estaba en un estacionamiento llamándome 30 veces como un loco. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez era un mensaje de texto. De Germán. Valeria, por favor. Necesito hablar con vos. Es urgente. Por favor. Otro mensaje. Sé que estás viendo esto. Por favor, contéstame. Te lo suplico. Y otro. Todo se salió de control. No entiendo cómo pasó. Necesito explicarte. Necesito que me ayudes. Borré los mensajes sin responder. Pero siguieron llegando. Rodrigo arruinó todo. No tenía derecho a hablar de tu vida privada. Voy a hablar con él. Esto se va a solucionar. El padre de Tamara está exagerando. No es para tanto. Todo va a estar bien. Valeria, por favor. 12 años juntos tienen que significar algo. No podés ignorarme así. Eso me hizo reír. Una risa amarga, corta. 12 años juntos significaban algo para él solo ahora que me necesitaba. Cuando me dejó, esos 12 años no significaron nada. Fueron descartables. Yo fui descartable. Mi teléfono sonó de nuevo, pero esta vez era Lucía. ¿Estás bien?, preguntó inmediatamente. Estoy perfecta. ¿Qué está pasando ahí? Es el apocalipsis, Valeria. El apocalipsis en una boda. Después del discurso del padre de Tamara, la mitad de los invitados se fueron. Los que se quedaron están en grupitos susurrando. Tamara se encerró en uno de los cuartos de arriba llorando histéricamente. Su madre está con ella. Germán desapareció hace como una hora, supongo que para llamarte. El padre de Tamara está en la biblioteca con sus abogados por videollamada. Carolina dice que están revisando todos los contratos de inversión. ¿Y el hermano de Tamara? El tío abogado está interrogando a medio mundo. Le preguntó a la madre de Germán sobre la situación económica real de la familia. Resulta que la empresa de Germán no está yendo tan bien como él decía. Tiene deudas con proveedores. 2 empleados renunciaron el mes pasado porque no les pagaba a tiempo. Todo es humo y espejos. No me sorprende, dije, y era verdad. Germán siempre había sido bueno para las apariencias. Para comprar el auto caro aunque no pudiera pagar la tarjeta de crédito. Para cenar en restaurantes elegantes, aunque después tuviera que pedir préstamos. Todo era imagen. Todo era fachada. Hay más, continuó Lucía. El tío abogado le preguntó a Germán directamente si sabía de tu herencia cuando firmaron el divorcio. Germán le juró que no, que se enteró hoy como todos. Pero Carolina me dijo que su tío no le cree. Dice que es demasiado conveniente que Germán aceptara un divorcio tan rápido, sin investigar a fondo los bienes matrimoniales. Yo no oculté nada ilegalmente, dije, sintiendo una punzada de defensividad. Mi abuela murió cuando ya estábamos separados de hecho. Los papeles de la herencia me los dieron después de que él ya se había ido de la casa. Técnicamente todavía estábamos casados, sí, pero ya no compartíamos nada. No tenés que justificarte conmigo.
Pero el tío abogado está diciendo que igual hay zonas grises, que si tu abuela murió mientras todavía estaban legalmente casados, esa herencia podría considerarse bien ganancial dependiendo de cómo esté redactado el testamento, que Germán podría haber tenido derecho a una parte. Mi abuela me dejó esa plata específicamente a mí. Hay una carta, hay documentos. No era bien ganancial. Lo sé, pero imagínate cómo suena para la familia Saldías. Su nuevo yerno les pidió plata diciendo que estaba ajustado por el divorcio, y resulta que su exesposa tiene millones que él o no sabía porque es un incompetente, o sabía y no peleó porque le urgía casarse. En cualquier caso, queda como mentiroso o como idiota, o ambos. Tenía razón. No importaba si yo había hecho algo ilegal o no. Lo que importaba era la percepción. Y la percepción era que Germán era un mentiroso que había manipulado a la familia de Tamara para sacarles dinero. ¿Germán volvió al salón?, pregunté. Acaba de entrar. Se ve destrozado. Tiene los ojos rojos. Creo que estuvo llorando. Está tratando de hablar con el padre de Tamara, pero él lo ignora completamente. Es brutal. Carolina dice que su tío le dijo a su papá que investiguen todo, absolutamente todo sobre este muchacho, antes de firmar un solo papel más. ¿Y qué va a pasar con la inversión de los $150.000? Congelada. El padre ya le dijo a su abogado que no transfiera ni un peso más a la empresa de Germán hasta que auditen todo. Y están considerando pedir que devuelva lo que ya recibió si encuentran alguna irregularidad en cómo usó el dinero. ¿Puede hacer eso? Si Germán mintió sobre su situación financiera para obtener la inversión, sí, podría considerarse fraude. Al menos eso dice el tío abogado. Y Valeria, hay más. Algo que acabo de descubrir y que es la cereza del postre. No sé si quiero saber. ¿Querés saber? Tamara le confesó a su mamá, entre lágrimas, que las deudas de $100.000 no son solo de tarjetas de crédito. Hay $30.000 que le debe a un exnovio que le prestó plata para un negocio que nunca prosperó. Y ese exnovio está amenazando con demandarla. Su papá no sabía nada de esto. Nada. Dios mío. Y hay otro detalle que Carolina me acaba de contar. Cuando Tamara le dijo a Germán que estaba embarazada, él le propuso matrimonio a los 2 días. 2 días. Ni siquiera esperó a procesar la noticia. Y ahora el padre de Tamara está empezando a sospechar que Germán vio el embarazo como su oportunidad de oro para entrar a la familia y resolver todos sus problemas económicos. Eso es horrible, dije, y lo decía en serio, porque una cosa era que Germán fuera un mal marido conmigo, pero esto era diferente. Esto era calculado. Esto era usar a una mujer embarazada, vulnerable, para salvarse económicamente. Es horrible, acordó Lucía. Y lo peor es que Tamara recién se está dando cuenta. Carolina dice que su prima está devastada, que no puede creer que Germán le mintiera sobre tantas cosas, que se casó pensando que él la amaba de verdad y ahora no sabe qué creer. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima por Tamara. Ella había sido la otra mujer, sí. Había destruido mi matrimonio, sí. Pero también era una víctima de Germán, de sus mentiras, de su necesidad desesperada de mantener una imagen que no correspondía con la realidad. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. No lo sé. La boda técnicamente terminó. Ya no hay música. Ya no hay baile. La gente se está yendo. Los novios están cada uno en un cuarto diferente. Las familias están reunidas por separado tratando de decidir qué hacer. Es un desastre completo. Lucía, ¿puedo pedirte un favor? Lo que sea. Transmítile a Rodrigo que le agradezco. No sé si lo que hizo estuvo bien o mal, pero lo agradezco igual. Se lo voy a decir. Valeria, él no lo hizo con maldad. Me lo acaba de confirmar. De verdad pensó que era injusto que Germán te hubiera dejado sin nada mientras vos tenías que empezar de cero. No sabía que iba a causar todo este lío. Germán causó todo este lío. No Rodrigo. Rodrigo solo dijo la verdad. Y la verdad es que mi abuela me dejó plata. Una plata que yo no toqué durante mi matrimonio porque no consideraba que le perteneciera a Germán, y que efectivamente no le pertenecía porque me la dejaron específicamente a mí, después del divorcio. Técnicamente durante el matrimonio, me corrigió Lucía suavemente. Los papeles me llegaron después de que él ya se había ido de la casa. Para mí, eso es después del matrimonio. Legalmente podría ser diferente. Que me demande si quiere.
Tengo los documentos. Tengo la carta de mi abuela. Tengo abogados. Y además, ¿con qué plata me va a demandar? Si está quebrado. Lucía se rió. Tenés razón. Igual, te recomiendo que consultes con un abogado solo por las dudas. No creo que Germán te demande. Está demasiado ocupado tratando de salvar su matrimonio de un día. Pero el tío de Tamara parece del tipo que investiga todo. Lo voy a hacer. Mañana mismo llamo a mi abogado de acá. Perfecto. Bueno, te dejo. Creo que me voy a ir. Esto ya no es entretenido. Ahora es deprimente. Te llamo mañana con las novedades finales. Gracias por todo, Lucía. En serio. Para eso están las amigas. Y Valeria. ¿Sí? Estoy orgullosa de vos. De cómo saliste adelante. De cómo construiste tu vida. De que no contestaste ni una de sus llamadas. Sos una genia. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sola en mi departamento, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo fuerte. Miré las 30 llamadas perdidas de Germán. Miré los mensajes sin responder. Y tomé una decisión. Escribí un solo mensaje. No tengo nada que hablar con vos. No me llames más. Te deseo suerte con tu matrimonio. Vas a necesitarla. Lo envié. Y antes de que pudiera arrepentirme, bloqueé su número. Eso fue todo. 12 años de matrimonio. 1 año y medio de divorcio. 30 llamadas desesperadas en una noche. Todo terminaba con un mensaje de 4 líneas y un bloqueo. Me sentí extrañamente liviana. Como si me hubiera sacado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Germán ya no podía alcanzarme. Ya no podía pedirme nada. Ya no existía en mi vida más allá de los recuerdos que eventualmente se desvanecerían. Fui a la cocina y me serví una copa de vino. Un Malbec argentino que había comprado la semana pasada en una vinoteca de Palermo. Me senté en el balcón, con la copa en una mano y mi libro en la otra, y miré la ciudad que ahora era mi hogar. Buenos Aires brillaba en la noche, las luces de los edificios, el tráfico constante, el murmullo lejano de la vida urbana. Era ruidosa, caótica, inmensa, pero era mía. Esta vida era mía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Sigues para el mercado mañana? Hay un puesto nuevo de artesanías que quiero que veas. Respondí. Sí. ¿A qué hora? 10 de la mañana. Paso por tu depa. Perfecto. Ahí nos vemos. Eso era mi vida ahora. Planes con amigas. Mercados los domingos. Trabajo que me apasionaba. Un departamento que era mi refugio. Una ciudad que me había dado una segunda oportunidad. 3 días después, Lucía me llamó con las novedades finales. El padre de Tamara canceló la inversión, me dijo. Los $150.000 que ya había transferido los quiere de vuelta. Le dio a Germán 30 días para devolverlos o iniciará acciones legales. ¿Y Germán tiene esa plata? No. La gastó en pagar deudas de la empresa y en la boda. Va a tener que vender cosas. Tal vez hasta la casa. ¿Y Tamara? Sigue casada con él, pero su familia prácticamente la desheredó. El padre le dijo que si quiere estar con Germán, adelante, pero que no cuente con un peso de la familia Saldías, que ella es adulta y tomó su decisión. Eso es duro. Es la realidad. Tamara apostó todo por Germán y perdió. Perdió el apoyo de su familia, perdió la seguridad económica, se casó con un hombre que está quebrado y que probablemente solo la quería por su dinero. ¿Y el bebé? Nació hace 2 días. Una nena. Están viviendo en un departamento alquilado que les prestó una tía de Germán. Pequeño, lejos del centro. Nada que ver con la vida que Tamara imaginaba. Me quedé callada. Era irónico. Germán me había cambiado por una mujer más joven, más bonita, más conectada. Una mujer que venía de una familia rica. Y ahora, esa mujer estaba en la misma situación en la que yo había estado. Casada con un hombre con problemas económicos, viviendo en un lugar que no era lo que esperaba, probablemente sintiéndose engañada. ¿Sabes qué es lo más triste? Dije. Que yo le habría ayudado. Si él me hubiera llamado hace 2 años, cuando todavía estábamos casados, cuando su empresa empezó a tener problemas, yo le habría ayudado. Con la plata de mi abuela. No toda, pero algo. Porque éramos un equipo. O eso creía yo. Pero él nunca te dio esa oportunidad, dijo Lucía suavemente. Él eligió mentir. Eligió irse con otra. Eligió construir su vida sobre mentiras.
y ahora está pagando el precio. Sí, dije. Supongo que sí. ¿Y vos cómo estás? Pensé en eso honestamente. ¿Cómo estaba? Hace 1 año y medio habría estado destrozada. Habría sentido que mi vida había terminado. Habría creído que sin Germán yo no era nada. Pero ahora, sentada en mi departamento de Buenos Aires, con mi trabajo que me llenaba de orgullo, con amigas nuevas que me querían por quien era yo, y no por ser la esposa de, con una cuenta bancaria que me daba seguridad y libertad, con una ciudad entera que había aprendido a amar. Estoy bien, dije. De verdad, estoy bien. Me alegro, mi amor. Te lo mereces. Después de colgar, me quedé un momento en silencio. Pensé en la Valeria del año pasado, esa mujer rota que dormía en el cuarto de su adolescencia y lloraba todas las noches. Esa mujer que creía que su vida había terminado porque un hombre la había dejado. Quisiera poder decirle a esa Valeria que todo iba a estar bien, que el dolor era temporal, que del otro lado de ese sufrimiento había una vida más plena, más auténtica, más verdadera de lo que ella jamás había imaginado. Quisiera decirle que el mejor regalo que Germán le dio fue dejarla, porque solo siendo dejada, solo siendo forzada a empezar de cero, pudo descubrir de qué estaba hecha realmente. Y estaba hecha de hierro, del mismo hierro que su abuela, de la misma determinación, la misma fuerza, la misma negativa a dejarse vencer por las circunstancias. Mi teléfono vibró. Un correo del doctor Méndez. Valeria, ¿podemos hablar mañana? Tengo una propuesta interesante para vos. Respondí. Por supuesto. 9 de la mañana en su oficina. Perfecto. Hasta mañana. Sonreí. Esta era mi vida, llena de posibilidades, llena de futuro, llena de promesas que yo misma me había hecho y que estaba cumpliendo día a día. Germán y su boda desastrosa eran solo un episodio, una anécdota, una historia que algún día contaría en una cena con amigas y que provocaría risas y comentarios sobre la justicia del universo. Pero no era mi historia, no definía mi vida. Era solo el final de algo viejo para que pudiera empezar algo nuevo. Me levanté del sofá, guardé el teléfono en un cajón y me fui a dormir. Mañana era lunes. Mañana tenía trabajo. Mañana tenía una reunión importante. Mañana tenía una vida que vivir. Y esa vida, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía. Esa noche, dormí profundamente, sin pastillas, sin despertarme a las 4 de la mañana con el pecho oprimido. Dormí con la ventana abierta, dejando que el sonido de Buenos Aires me arrullara. Dormí como duerme alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Dormí como duerme alguien que finalmente está en paz consigo misma. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol entrando por el balcón y el olor del café recién hecho llenando el departamento, supe que había tomado la decisión correcta. Cada decisión. Dejar Montevideo. Venir a Buenos Aires. No contestar las 30 llamadas. Bloquear a Germán. Seguir adelante. La vida de mi abuela Valeria había sido un testimonio de que una mujer podía levantarse sola, construir su propio imperio, crear su propia libertad. Y ahora yo estaba haciendo lo mismo, no con un negocio de textiles, sino con mi carrera, con mi independencia, con mi vida cuidadosamente construida ladrillo por ladrillo. 30 llamadas perdidas. 30 oportunidades de volver atrás, de rescatarlo, de ser la Valeria complaciente que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. 30 llamadas que quedaron sin respuesta. Y en ese silencio, en ese vacío donde pudo haber habido palabras, encontré finalmente mi voz, mi verdadera voz, la que no pedía permiso, la que no se disculpaba por existir, la que sabía que valía mucho más de lo que Germán jamás había visto. La historia de mi matrimonio terminó con 30 llamadas sin respuesta, pero la historia de mi vida, mi verdadera vida, recién estaba comenzando.